predicando cosas que vamos a ver que la Biblia dice ya deberían dejar de predicar de eso. ¡Wow! Uno diría, pero todo lo que está en la Biblia. Sí, pero Dios dice, hay un callo. Ya basta de estas cosas. Estos rudimentos, dice el apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué? Y la verdad es que necesitamos entrar en una revelación mayor como nunca. La iglesia necesita entrar en una revelación mayor. Quiero hablarles de la revelación mayor como una característica de la iglesia que va a ser raptada. La iglesia que se queda es la iglesia que no entró en revelación, que se quedó con el ABC del Evangelio. Hermano, hay gente dentro del reino del Señor que tienen 15, 20 años de iglesia y no conocen algunas cosas que vamos a ver hoy. Hay muchísimas. Yo solamente voy a enumerar 5 revelaciones que se activaron en este tiempo, que ya trajeron cierta luz, pero que todavía nos falta mucha más luz. Mire, la Biblia habla, yo he predicado sobre este versículo, en el libro de Deuteronomio, capítulo 29 y versículo 29 dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Es decir, que Dios se guarda para sí unos secretos. Pero luego dice, las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Y ahí también entran los hijos espirituales. Pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. El propósito, el fin es que guardemos estas revelaciones que vamos a ver hoy. Y para muchos yo sé que esto va a ser un poco ofensivo a la mente, pero muchas veces Dios ofende a nuestra mente para que reaccione nuestro corazón, porque somos bastante tranquilitos como el agua, ¿no? A veces. Entonces, necesitamos entender que hay cosas secretas y cosas reveladas. Las cosas secretas, que son de Dios, a veces Dios baja cierto conocimiento de esas cosas secretas y entonces se le revela una porción minúscula de aquel secreto del Señor a la iglesia. Ahora, este es un tiempo donde más que nunca entramos a un tiempo de revelación mayor. Pero mire, hermano, si pudiéramos entender, si pudiéramos captar, dimensionar los pocos días que le queda a la iglesia. Y eso se puede entender solo a través de la revelación. Sin revelación, tú vas a decir, sí, pero mira, siempre existieron guerras, siempre hubo terremotos, siempre hubo... Y vas a decir, bueno, sí, es verdad. Pero lo que vamos a vivir en este tiempo, lo que tus ojos y mis ojos van a ver, ninguno otro, ninguna parte de la historia pudo hablar sobre lo que vamos a ver nosotros en estos días. Entonces vamos a entrar a entender esto. Esta palabra revelación tiene dos significados muy claros. En el Antiguo Testamento es galá, en la concordancia Strong's 1540, y significa descubrir, desnudar y exponer. Pero en el Nuevo Testamento, esta palabra apocalipto tiene que ver con quitar la cubierta. Es decir, hay algo que está tapado y que debe ser descubierto. Si esta es la Biblia, no hay ningún pañuelito por ahí, pero ya está, aquí está. Si esta es la palabra de Dios, hay algo que ha hecho Dios. Es encubrir un secreto. Acuérdense que los secretos pertenecen a Dios. Pero lo que hizo Dios a través del Espíritu Santo es esto: quitar la cubierta, apocalipto. Quitar la cubierta para que ahora podamos leerla. Hermano, por años la Iglesia Católica
hizo que la escritura nadie la pudiese leer. Y ellos, la iglesia, puso una cobertura como diciendo esto es solamente para algunos. Y el Espíritu Santo lo que hace es quitar la cubierta. Y encima, a través del Espíritu Santo, poderla entender. Apocalipsis. Ahora, esto es lo que significa la palabra revelación. Pero en el libro de Ezequiel, y ya vamos a llegar al capítulo 9, en la mañana, a las 10 de la mañana tenemos escuela dominical, por si alguien no lo sabe, y estudiamos la palabra. Estamos en el capítulo 4, ¿verdad? 4. El día miércoles nos anticipamos un poquito y entramos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 9, y en el versículo 4 encontramos algo que no pude terminar de explicar, porque lógicamente tratamos de dar una enseñanza de 1 hora y media, no más, porque ya es día de semana, muchos tienen que hacer cosas, al otro día ir temprano a trabajar, algunos a orar, entonces vamos dando parte. Pero el versículo 4 del capítulo 9 de Ezequiel dice: y el Señor le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Para que usted entienda, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 9, encontramos la historia de una destrucción, de 6 destructores que vienen para destruir una ciudad, que era Jerusalén. Pero en medio de estos 6 viene alguien que, digamos, pudiéramos decir con vestimenta de escriba, tenía un tintero en su cinto, y entonces Dios da la orden de que este escribano les marcara en la frente, y encontramos en la Nácar Colunga, que es una traducción católica, y otras traducciones evangélicas, encontramos que dicen, márcanles con la letra Tau. La letra Tau es la última letra del alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo tiene 22 letras. Comienza con A de Aleph, Betef, bueno, en fin, hay varias, hasta llegar a la Tau. La Tau es la última letra. Y entonces les hice una pregunta a los líderes y les dije, ¿con qué letra ustedes quisieran ser marcados? Y entonces, obviamente, dijeron, y con la letra Tau. Y entonces yo les pregunté, ¿por qué no con la letra Aleph? Es que con la letra Aleph somos marcados cuando nosotros conocemos al Señor. Pero hay un proceso de 22 etapas en la vida de un hijo de Dios hasta llegar a la etapa 22, que es la marca Tau. ¿Cuál es la marca Tau? La marca Tau es producto terminado. Les comentaba que hace muchos años yo trabajaba en el laboratorio químico, en una fábrica muy grande con miles de empleados, que se llamaba Cerámica San Lorenzo. Y nosotros lo que hacíamos era, la fábrica, digamos, era hacer mosaicos. ¿Vieron los mosaicos que van en el baño? Que son cuadraditos chiquititos. Bueno, y unos más grandes, los mosaicos para el piso, cerámicos. Entonces, cuando se hacía, desde el comienzo, se hacía una pasta que era como una especie de barro. Entonces se entraba eso a unos grandes hornos, y uno al lado del otro, uno al lado del otro, los cerámicos. Y entonces cuando los sacaban del horno, venía gente que se especializaba en supervisar de que esa pasta tuviera el grosor que tenía que tener, no más grueso ni no más fino, no podía tener ninguna ruptura. Y luego eso se volcaban sobre una cinta donde había un montón de llovizna de pintura. Y pasaba por la pintura y luego pasaba por un esmalte, y siempre estaba un grupo de supervisores mirando que el producto vaya saliendo bien. Ahora, cuando después de estar esmaltado pasaba por el horno, hermano, ahí llegaba la gente de producción, no la de producción, sino la de control de calidad, y ellos estaban observando que cerámico por eran millones de cerámicos por día, millones. Y se observaban todos, y luego que se los ponía en una caja y se los doblaba y se los guardaba, venía un sello que decía
¿Producto qué? Producto terminado. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. La letra Tau habla de alguien que pasó por las etapas y llegó a ser para Dios producto terminado. La destrucción vino para toda Jerusalén. Pero le dijeron a los destructores: los que tengan la marca Tau en la frente, a eso no me los tocas. Esto es simbología de lo que ya viene, que es una destrucción en la tierra. Pero los que tengan la marca de producto terminado, aquellos hijos de Dios que han tenido conocimiento, que han tenido revelación y se han movido en medio de la revelación y los niveles de revelación, entonces Dios dice producto terminado. Pero fíjense que la letra Tau no es para alguien que clama y que gime por la ciudad, sino es alguien que clama y gime por Jerusalén. Tipología de la iglesia. Es alguien que entiende que la iglesia se ha prostituido y que necesitamos entrar a clamar por la iglesia, porque, hermano, si nosotros no cambiamos y entramos en perversión eclesiástica, corremos un gran riesgo. ¿Saben cuál es? Es que la cosecha se eche a perder y entonces el Señor tenga que venir antes del tiempo, porque la cosecha se echa a perder. Y esto implica un aceleramiento de parte de Dios. Ya se lo voy a explicar a eso. Pero evidentemente, hermano, la iglesia no está bien. No quiero ser negativo, pero la iglesia de Jesucristo no está viviendo lo que la palabra de Dios dice que tenemos que vivir. Muchos se quedaron en el ABC, y eso ya lo vamos a ver ahora. Ahora, dijimos que hay 22 letras hebreas. Dijimos también que la letra Tau significa producto terminado. Entonces aquí es donde tenemos que entender que necesitamos una mayor revelación. Yo quiero hablarle de 5 cosas que me parecen importantes aclarar, porque la iglesia ha entrado en herejía en estas cosas. Y como Dios está buscando gente que clame y que gima. A otra versión dice: gimen y se lamentan por todas las, mire cómo Dios lo ve, abominaciones en medio de ella, no fuera de ella, porque de ellos se espera que todo el mundo, la gente del mundo, bueno, actúa mal, pero no se espera de que la iglesia sea la que esté obrando mal. Entonces, quiero hablarles número 1 de la venida secreta. Es importante que nosotros entendamos que la segunda venida de Jesucristo tiene 2 etapas. La primera etapa es la etapa de la parusía y luego viene la etapa de la epifanía. La etapa de la parusía tiene que ver con una venida del Señor en el aire y un rapto de la iglesia, donde primeramente serán levantados los muertos en Cristo. Los que murieron después de la resurrección de Cristo. Los que murieron después de la resurrección de Cristo, hasta hoy. Bien. Para ello hay algunas cositas que tenemos que saber. Que somos tripartitos, tenemos cuerpo, alma y espíritu, y que el cuerpo y el alma y el espíritu van a 3 diferentes lugares. Estoy hablando de hoy, cuando morimos. Hace unos meses atrás falleció mi mamá, y yo entiendo a dónde fue el espíritu de mi mamá, a dónde está el cuerpo de mi mamá y a dónde está el alma de mi mamá. Ahora, donde las 3 áreas de su vida, cuerpo, alma y espíritu, a donde está ahora son lugares intermedios, no son lugares definitivos. Hay un lugar definitivo para la persona que está en Cristo y hay lugares definitivos para la persona que está sin Cristo. Entonces la iglesia tiene que conocer sobre la venida de Cristo. ¿Por qué es fundamental, hermano? ¿A dónde te vas? ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo que todavía no sabes a dónde vas? Entonces tenemos que mirar esto, porque esto viene a paso agigantado, como la Biblia italiana. Necesitamos saber también
que la iglesia es raptada, en la tierra comienza la gran tribulación. Los primeros 3 años y medio son años de paz, donde el anticristo será el que hablará de paz, el que traerá paz, porque antes de la tribulación, antes de que el Señor se lleve aparte de su iglesia y la mayoría de la iglesia se quede, antes de eso va a haber una guerra, la guerra de Gog y Magog, de la cual habla el libro de Ezequiel, capítulo 38 y el capítulo 39. Entonces va a haber una muerte, esto está a punto, ya va a pasar. Lo que estamos viviendo en estos días, hermano, con el bandolero de Kim Jong-un, de Corea del Norte, es terrible. Hoy le acaba de decir el primer ministro de China, Estados Unidos, diciéndole, hoy en la mañana, le declaró, porque en el día de ayer Corea del Norte volvió a tirar otro misil, que falló en el aire y cayó en territorio de ellos, pero iba dirigido al mar de Japón. Y hermano, hace unos días se tiró otro y le dijeron, basta, ya basta. Las Naciones Unidas le advirtieron y Trump dijo, es indudable que entramos en un tiempo donde no sabemos cómo vamos a terminar. Le metieron uno, hermano, Estados Unidos creo que tiene 17 submarinos nucleares. Y llevaron un submarino que ya está en Corea del Sur. Y está apuntando a los cañones con varios, es decir, un proyectil de lo que tira, pueden llegar a desaparecer 15 ciudades con uno solo, de lo que tiene Estados Unidos. Pero Kim Jong-un dice, ustedes no saben, porque nosotros tenemos la bomba atómica 500 veces más poderosa de lo que fue la bomba de Hiroshima. Y entonces ya están los expertos que han medido que si Corea del Norte tirase a Estados Unidos una bomba nuclear, ¿hasta dónde llegaría la onda expansiva? Y quiero decirle, tú eres un bendecido por vivir en Texas, porque la onda expansiva llegaría hasta el norte de Texas, y Texas no sería tocado. Y ya saltó un profeta que dijo que Estados Unidos va a desaparecer menos el estado de Texas. Si será, no digo que sea así, solamente informando. Ahora, nosotros tenemos que entender que para que haya el nuevo orden mundial, donde en el nuevo orden mundial, la plataforma del nuevo orden mundial dará como nacimiento, no porque vaya a nacer el anticristo ya nació, pero se va a presentar el anticristo como aquel que va a solucionar. Basta de tiro, basta de paz. Todos van a decir paz y seguridad. Pero serán 3 años y medio, en esos 3 primeros años y medio, que ya comenzó la tribulación, la iglesia fiel ya se fue. En la tribulación comienzan los 3 años y medio donde va a ser construido el templo, el tercer templo en Jerusalén. Y me gusta ahora porque el 22 de mayo, bueno, no sé si llegamos a eso, pero el 22 de mayo Trump estaría yendo a Jerusalén para traspasarlo, en cambio estar en Tel Aviv, pasarla a Jerusalén, que se levantaron los palestinos, todo. Ya ayer dijo Kim Jong-un, le advirtió a Israel. Y le dijo, porque Israel hizo comentario, entonces, hermano, estamos en un lío, si vos no lo querés ver, pero estamos en un lío, que cualquier loquito que prende un fósforo así. Es decir que posiblemente la semana próxima, la otra, no sé cuándo, vos vas a levantarte como todos los días. Y cuando de pronto escuches las noticias, vas a ver que ya comenzó esa tercera guerra mundial. Y de ahí, hasta que sucedan las cosas que pueden llegar a suceder, hermano. Ahora, ¿dice la Biblia algo al respecto? Claro que sí. Y dice mucho, muchísimo. En el libro de Isaías, en el capítulo 17, también habla acerca de lo que va a pasar con Siria, además, con la desaparición. Habla de Turquía, habla de Siria, es decir, en Ezequiel 38, hermano, está hablando de todo lo que está pasando ahora. La aglomeración, China, Rusia, Irán, junto con Siria, ahora Corea del Norte, que se ponen como un bloque para advertirle a Estados Unidos y a sus aliados, basta, porque se la van a ver con nosotros. Entonces, hermano, toda Europa está. Francia, el presidente de Francia
ya está listo el presidente de Alemania, de Inglaterra. Le han dicho a Donald Trump, personalmente le han dicho, estamos con vos. Cuando vos largues, nosotros lo hacemos. Kim Jong dijo, no voy a parar la guerra nuclear. Voy a seguir produciendo armas, le guste a quien le guste. Ellos van a seguir en eso. Entonces es una locura. ¿Por qué les digo esto, hermano? Porque nosotros tenemos que entender que todo lo que está pasando en la tierra, los 6 escenarios proféticos, nos están diciendo de que hay una venida secreta inminente. Ahora miren, vamos a la Biblia. Dice la palabra en Apocalipsis 3:3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. De lo que has recibido y oído, acuérdate, guárdalo y arrepiéntete. ¿Y arrepentirme de qué? Arrepentirte, hermano, de seguir viviendo como si la vida es gratis ya y hasta que te mueras. Arrepiéntete de vivir distraídamente. Arrepiéntete de seguir cometiendo pecados, porque, hermano, el que no tenga la medida de Cristo, en un abrir y cerrar de ojos se vuelve al cuerpo y entra en la tribulación. Entonces ya, jóvenes, basta de pecar. Dios está pidiendo santidad. El que robaba no robe más. El que es santo, santifíquese más. Porque llegó la hora. Y quiero tratar de hacerle ver esto. Dice Apocalipsis 3:3, acuérdate, pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, mire, aquí hay una cosa increíble. Si no velas, vendré a ti como ladrón en la noche. Entonces tendríamos que preguntarnos, ¿y si velo? Allí dice que al que no vela, el que no vela, vendrá como ladrón el Señor. Y yo quiero preguntarle, quiero dejarle los puntos suspensivos, porque tengo un versículo que te va a dar vuelta la cabeza. ¿Y el que vela? Entonces el que vela no lo va a ver como ladrón en la noche. El que vela va a recibir una revelación precisa, posiblemente del día y la hora. Escuchen lo que estoy diciendo. Me parecería contradictorio un versículo que dice, nadie sabe, es que cuando fue escrito, nadie sabe el día ni la hora, es verdad. Nadie sabe el día y la hora, pero déjenme que ahora le voy a tirar una bombita yo. No es de uranio, no es de gas pimienta, ni nada por el estilo. Pero déjenme. Si no eres vigilante, te va a venir como ladrón. Es decir, quiero que por un momento usted trate de identificar estas apariciones del Señor, que va a ser el mismo momento, pero para unos va a ser un ladrón. Fíjese. Para los que no nos apartemos avergonzados. Allí en 1 de Juan capítulo 2, versículo 28, creo que está hablando el apóstol Juan acerca de que justamente muchos van a ir ante el tribunal de Cristo y allí van a ser avergonzados porque las obras fueron quemadas por fuego. Entonces, como las obras que tenía en toda su vida eran madera, heno y hojarasca, fueron quemadas por el fuego, no tuvo obra suficiente, y como el tribunal de Cristo es un lugar de galardones, y las obras no alcanzaron el nivel que Dios esperaba. Las obras, porque ya todo lo que fuimos al tribunal de Cristo fuimos los salvos, fuimos los que recibimos Jesús un día al Señor. Los que recibimos al Señor, vamos al tribunal de Cristo. Pero allí, una vez que te juzgan, que el Señor Jesucristo es el juez que te juzga, algunos dicen que volverán, dice primera de cuando volverán avergonzados. Entonces, no nos apartemos avergonzados, porque vamos a ver un juez avergonzador. Número uno, algunos lo verán como ladrón, otros lo van a ver como juez avergonzador. La iglesia lo verá como el novio con el cual se tiene que casar. La iglesia. Pero la iglesia que se queda,
ya le explico. El nuevo orden mundial, todo lo que está haciendo el mundo a favor de la revelación del anticristo, todos ellos verán al Señor como el enemigo, como el que viene a perturbar sus planes. Se lleva a la iglesia. Israel lo va a ver como, vino el Mesías. El que espera, este es el Mesías. Los insensatos, acuérdense de las 10 vírgenes. A mí me gusta la versión antigua, cuando narra las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Y dice que cuando las 10 vírgenes, 5 se durmieron, ustedes saben, la última salen corriendo a buscar aceite, cuando vienen, dice, ya vino el esposo, no dice el novio. Por lo tanto, ninguna de las 10 vírgenes se lograron casar. Ya vino el esposo, ya se debe casar. Léalo en la Reina Valera, si es posible la del 14. O la Septuaginta, si logra poder alcanzar a leerla. Allí no dice novio, allí dice el esposo. Entonces hay gente insensata. Insensato es aquel que, hermano, que transita la vida, sigue domingo tras domingo siendo un insensato, sin poner un poquito de entender que ya estamos, que ya se termina. Con más razón, este es el año de las oportunidades. El año de la oportunidad para acercarnos a Dios, hermano, y cambiar nuestra vida, porque el Señor viene, insensato. Ahora mire lo que dice Mateo. El capítulo 24 dice, pero de aquel día, ay hermano, esto es tremendo, pero de aquel día, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, y mire eso, ni el Hijo. Es decir, que el Señor Jesucristo, quiero que entienda bien, el tiempo pasado, Él no lo sabía. ¿Por qué? Porque Él renunció a los atributos divinos. Por eso Él tuvo sed. Por eso Él lloró por Jerusalén. Porque Él se despojó de los atributos divinos cuando vino a la tierra. Es 100% Dios, pero Él dejó los atributos. Porque si Él no se hubiese despojado de los atributos, cuando lo quisieron crucificar, no hubiesen entrado por un lado y por otro, no le hubiese salido sangre. Él se hizo 100% hombre y aceptó esa voluntad y caminó en la tierra renunciando a ciertos atributos divinos. Entonces, por eso en ese momento, el Hijo tampoco sabía la hora, porque se renunció a ese conocimiento sobrenatural que era la omnisciencia de Dios. Y Jesús renunció a la omnisciencia como atributo de Dios. Ahora mire esto. Ni Él, sino solo el Padre. No así hoy, quiero que entiendas ese versículo, es muy importante. Porque si no diríamos, el Señor no sabe cómo el Señor. El Señor ya sabe, ahora sí sabe. Sabe muy bien el día y la hora que va a venir. ¿Qué va a venir? Mira si no va a saber. Y Él es Dios. Él recuperó todos los atributos divinos otra vez, después de la resurrección. Porque como en los días de Noé, y aquí quiero que presten atención, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Diga conmigo, como en los días de Noé. Pero mire por qué. En el libro de Génesis, esto es tremendo. Esto es revelación. En el libro de Génesis, en el capítulo 7 y el verso 4 dice, porque dentro de 7 días, mire eso. Quizás usted no prestó atención a esta historia. Pero llegó un momento en que Dios le dice a Noé, dentro de 7 días comienza él. ¿Qué comienza? El diluvio. ¿Qué era el diluvio? Un juicio. ¿Qué es lo que estamos esperando? El día de la ira. El día de Jehová es el día del juicio para la humanidad. No así para la iglesia que se va. Pero en la tierra comienza el día de la ira. Ahora, mire, porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré de la faz de la tierra todo ser viviente que he creado. Ahora, por estos datos quiero por favor que le preste atención. Noé tenía aproximadamente 500 años
cuando comienza a construir el arca. Un poquito viejo, ¿no? Se puso a construir. 100 años demoró la construcción del arca. Es decir, que por 100 años él estuvo esperando una revelación más precisa. Él estaba esperando una revelación. Señor Juan, ¿vos sabés lo que era orar 100 años, hermano, y no ver una nube? Y vos decís, o ver nube y no llueve, o llueve un poquito y nada. 100 años. Nosotros no alcanzamos a esperar eso, ¿verdad? Bueno, hay uno viejito de 112 años, 116 años, creo que pareció el viejito más. Murió el más viejito de todos. Que era una viejita de 112, creo que. No, bueno. Ahora, demoró 100 años. Pero en un momento, el Señor se le presenta, le habla a Noé y le dice, prepárate, porque en 7 días comienza. ¿Qué quiero decir con esto? Que estoy creyendo que va a haber una revelación mayor. Dios dice que no hace nada sin revelárselo ¿a quién? A sus hijos los profetas. Es decir, que a cierta categoría de la iglesia Dios le va a revelar. Y hermano, yo no sé si va a ser la hora, la revelación, pero es muy probable que Dios pueda revelarle a cierta gente de la iglesia el día. Pero si Dios dice, ya te lo volví a decir, el día y la hora hasta ahora nadie lo sabe, así como pasó con Jesús, que en un momento tampoco lo sabía, pero ya lo sabe, y Él es primicia de todo. Nosotros seguimos las cosas que Jesús hizo, las cosas que Jesús vivió, la iglesia la vive. Él es primogénito en todo, en todo. Entonces es muy probable que venga una revelación mayor sobre la iglesia y podamos decir, wow, viene. El domingo pasado, para los que no estuvieron, traje la pizarra aquí y trajimos todas las sillas, nos acercamos y hablamos de lo que va a pasar el 23 de septiembre de 2017. La constelación de Virgo será una señal en el cielo, la señal que encontramos en Apocalipsis capítulo 12, donde hay una mujer que está por dar a luz y entra, bueno, primeramente en la misma constelación de Virgo se ve la constelación de Leo arriba, que son nueve estrellas grandes, y la constelación de Leo son 9, pero Apocalipsis 12 dice que eran 12, y entonces aparecen al lado de la constelación de Leo 3 planetas: Venus, Marte, ¿y cuál es la otra? Júpiter. No, Júpiter es la que penetra el vientre y hace la curvita del 9 meses y medio y da luz. Apocalipsis 2, Mercurio, gracias, perdón. Ya no hace falta que venimos aquí. Grande. Ok, entonces 9 estrellas más 3 planetas, 12. Pero lo que vamos a ver el 23 de septiembre, hasta ahora esas cosas se han visto. Lo que nunca se vio es que va a haber las 12 estrellas arriba de la cabeza de la mujer, el sol por detrás y la luna a los pies. Jamás se vio eso, nunca en la historia de la humanidad. Y este 23 de septiembre de 2017, hasta la Iglesia Católica, hermano, está hablando de Apocalipsis 12. El cumplimiento de Apocalipsis 12 el 23 de septiembre. Yo no estoy diciendo que ya viene el rapto a ser el 23 de septiembre, pero te lo dejo pensar. Qué casualidad. Qué casualidad. Y habíamos sacado las cuentas, faltan 5 meses para septiembre. Ahora, cuando volvemos a la historia de no hay quienes se salvaron, si acaso no fueran los que se estaban convencidos de que había. Yo me imagino a Noé, hermano, lo que habrá hecho con su familia. Noé reunió a la familia, acuérdense que salvó a Noé y 7, los de su familia. Los habrá estado convenciendo. Y algunos le habrá dicho, viejito, 100 años, yo no traigo la historia esta, 100 años. Pero los convenció, se subieron al arca y los que se salvaron fueron los convencidos. ¿Qué quiero decirte? Este tiempo que te empieces a convencer. Número 1, convencerte vos. Porque si vos no te salvás, ¿cómo vas a salvar a los demás?
Pero número 2, tenés que convencer a tu familia. Prioridad 1 es tu familia. Convencer a tu familia de que estamos en los últimos tiempos y necesitamos urgentemente que ellos entren en un convencimiento. Claro, el que va a convencer es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nos utiliza a nosotros para que podamos hablar. Y si nosotros nos callamos, lo que Dios ya designó que van a ser salvos, las piedras, ¿verdad? Si vos te callás. Pero qué vergüenza, ¿verdad? Que llegué allá al tribunal de Cristo y en la cola te encontré con un primo. ¡Primo! Bueno, no entre mexicanos, que los mexicanos se dicen primo, ¿no? Primo, tantos son primos. Pero hablo de primos sanguíneos. Primo, ¿qué hacen acá? ¿Voy a una iglesia? No voy a la iglesia, pero nunca me hablaste, desgraciado. Me pasa el turno a mí, llego ahí y el Señor en la lista de las obras dice: tuviste la oportunidad de hablarle a tu primo y no lo hiciste. Un punto menos para el galardón. Y ya van a entender lo que es galardón ahora. ¿Les parece? Hay una palabra, estoy hablando de, hermanos, de cosas que nosotros necesitamos mayor revelación. Número 1, necesitamos revelación sobre la venida secreta. Yo, no sé vos, yo no voy a pagar al horóscopo, pero yo quiero saber el día y la hora. Quiero estar preparado, porque, hermano, no es lo mismo que Dios venga dentro de 30 años, porque entonces voy a tener planificaciones muy diferentes a si viene dentro de 3 años. Si viene dentro de 3 años, hermano, el trabajo que hay que hacer hay que hacerlo urgente. Pero si viene dentro de 30 años, tengo que hacer lo importante. Y entonces el cristiano se tiene que preguntar: Señor, ¿hoy qué hago? ¿Lo urgente o lo importante? Claro, todo depende. Si tú sabes y tienes la revelación mayor de saber el día y la hora, corre con ventaja. Ok. Hay una segunda cosa que esta palabra, una sola palabra. Yo le diría: ¿y qué tiene que ver luego? Y luego, qué sabiduría, ¿no? Luego. Ahora, mire lo que dice el Señor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego. ¿Qué tiempo será luego? Porque aquí hay 3 cosas que nosotros tenemos que distinguir. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Pero quiero que mire esto. Número 1, resucitan los muertos. Número 2, luego. Número 3, nosotros, los que estemos vivos, nos vamos con los que resucitaron. Entonces aquí hay algunos secretos que necesitamos entender. Allí en el libro de Mateo, en el capítulo 27, se narra la historia, un precedente. Acuérdense que para establecer una ley están los considerandos. Entonces aquí encontramos un precedente, un considerando, algo que tenemos que considerar que ya pasó, que pudiera pasar. Y es, en Mateo 27 dice: y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido, es decir, que se habían muerto, resucitaron. Pero allí hay una aclaración muy importante. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús. A ver. Nosotros entendemos lo que pasó cuando el Señor Jesucristo se entrega allí en la cruz. Cuando es crucificado. Dice la palabra que la tierra tembló. Y dice que los sepulcros fueron abiertos. Dice también que la tela del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Y hermano, todo el mundo dijo, acá en el grito, tinieblas sobre toda la tierra. Sobre toda la tierra, tinieblas. Pero aquí Mateo dice una descripción importante. Él está hablando de cuando resucita. Entonces resucitaron los que estaban muertos, algunos muertos. Ahora mi pregunta es, y va la pregunta teológica. Y luego estos que resucitaron,
¿Volvieron al sepulcro? ¿Se volvieron a morir? ¿O se fueron con Dios? Sí, se fueron con Dios. No volvieron al sepulcro. Pero tuvieron los 40 días que el Señor Jesucristo se estuvo pareciendo a los suyos. 40 días, los que resucitaron en ese tiempo, aparecieron. Y luego, como el Señor es primicia, el Señor se les llevó a ellos. Acuérdense que el Señor estuvo 3 días en el centro de la tierra, liberando a los cautivos. Por eso yo sí hablo trato de ser claro en cuanto a los que resucitaron después, los que murieron después de la resurrección de Jesús. Hasta el día de hoy. Hablo de mi madre, un familiar tuyo, un conocido tuyo que murió en Cristo, un hombre de Dios, una mujer de Dios. ¿Qué va a pasar con ellos? Número 1 dijimos, los que murieron resucitan, los muertos. Hay una unidad, lo que estaba en la tierra se glorifica, se arma un cuerpo glorificado, el alma que está en cierto lugar, que ya se lo voy a mencionar, viene el espíritu. Acuérdense que Eclesiastés capítulo 12 habla de que cuando una persona muere, el espíritu vuelve a Dios. Bueno o malo, los espíritus van a Dios, los espíritus humanos van a Dios, y luego Dios decide. Algunos van a Babilonia, que es un lugar intermedio, los que no estuvieron con Cristo, y otros van a un lugar especial, que es la Nueva Jerusalén. Ahora, es importante que entendamos que en el momento de la resurrección, hermano, si el Señor viene en este tiempo donde yo estoy vivo, yo voy a ver a mi mamá. Yo pensaba verla allá arriba, nada más. Pero ella va a ser resucitada. Y junto en la nube, hermano, nos vamos todos. Pero mire esa palabra luego. ¿Cuánto durará? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, serán 40 días. Serán 4 días, 4 semanas, 4 minutos. ¿Cuánto será? De eso necesitamos una revelación mayor. Porque la Biblia no lo termina de escribir. Luego, bueno, luego en 5 minutos, vamos a ir a tomar un café. Bueno, ¿a qué hora nos vemos? Luego. ¿Viste? Hay algunos que son así. Luego voy, 2 horas esperándolo. Al bandido sátrapa ese, que siempre llega tarde. Tosamos, para que se dé cuenta que uno, ¿no? Ok, cuando llega tarde. En tercer lugar, quiero hablar de nombre nuevo. ¿Usted sabe lo que tengo aquí? A ver, el que sepa, le doy un premio. Los niños que sepan, les doy un premio. ¿Qué tengo aquí? Qué inteligente. Sos el campo. Una piedrita blanca. ¿Saben que hay un secreto en la Biblia? Que tiene que ver con una revelación del futuro. Y es esta. Nombre nuevo. Piedra nueva. Nombre nuevo. Ahora lo van a entender. Dice Apocalipsis capítulo 2, verso 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Una piedrecita blanca. Y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, bíblicamente hemos encontrado historias donde Dios le cambia el nombre. Al mismo Simón que le dice Pedro. A Jacob le dice Israel. Bueno, a Abraham. Pero la Biblia nos dice que va a haber, en un momento nosotros vamos a tener un nombre diferente. ¿No te gustaría saber qué nombre tiene pensado Dios para vos? A mí me da igual, puede decir. Sí, pero cuando vos ahora veas lo que te voy a explicar, vas a querer saber el nombre. Entonces va a necesitar una revelación mayor. ¿Por qué? Esta palabra piedrecita blanca, cuando encontramos el original, quiere decir una piedrecita de luz. Una piedrecita blanca que tiene luz.
Pero dice que en esa piedrecita el Señor nos va a dar un nombre. Esta palabra nombre en griego es Shem. Y Shem significa oficio, identidad, boleto de admisión. Miren lo que significa en griego. Shem, nombre. Es decir, que Dios nos va a dar un oficio. Escuché esto. Un oficio que tiene que ver con el nombre. Es que en el mundo hebreo los nombres no se le ponían ni bien nacían. Los nombres se les daban al tiempo cuando ellos imaginaban qué profesión iba a tener el chico. Tuve que pelear 1 año y medio cuando yo le puse a uno de mis hijos, sí, yo sé, a ese nombre, le puse el nombre Sven. Sven. S de corta E-N-D. Sven. Es que yo tenía un abuelo dinamarqués que se llamaba Sven. Sven Edward Nielsen. Y entonces yo le quise poner a mi hijo Sven, y en Argentina no me lo dejaban poner. Y tuve que hacer un juicio. Y le gané. Y le pusieron Sven. ¿Por qué? Porque Sven simboliza el mejor carpintero. Y yo le eché una profecía a mi hijo, diciendo, este va a ser el mejor. Pero no porque va a andar en la madera, laburando, sino vinculándolo con el Señor Jesucristo. El carpintero, por excelencia. Eso significa. Entonces, qué lindo, hermanos, que nosotros aprendamos a ponerle nombre a nuestros hijos. Proféticamente. Qué lindo. Ahora, claro, si ya fue, no andar a ver, mira, voy a tratar de ir a cambiarle el nombre. ¿No? Tranquilo, que ya el Señor se le va a cambiar el nombre. No más Carlito, no más Fernando, no más Alberto, no más Jesús, no más Jorge, no más Claudia, no. Oye, pero Dios nos va a poner el nombre de acuerdo a un oficio. Si va a haber oficio, entonces en el cielo yo no voy a andar tocando el arpa y volando. Eso me pintaron a mí. A mí me enseñaron que cuando yo me muero voy al cielo, yo me imagino con una túnica, que me salieron unas alas y que de pronto salga a volar. Y qué lindo que volar. Pero vos sabés lo que toda la eternidad volando. Más aburrido, hermano. Y a veces nosotros nos imaginamos el cielo de esa forma, sin entender algo que hoy, hermano, la Biblia es bellita. Bueno, es la única que yo encontré que habla de eso, porque yo dije, Señor, acá hay algo, Señor, que yo no sé, pero quiero saber un poquito. Enseñame un poquito del nombre nuevo. Quiero saber qué oficio, qué voy a hacer allá yo. En la Biblia bellita, en Filipenses 3:21, dice, nuestro trabajo está en el cielo. Escucha. Hay otra revelación. Es decir, que en el cielo vamos a trabajar. Y vos que decías, por fin, los primeros 5 años en la presencia de Dios no voy a trabajar. No, el trabajo va a ser divino, hermano. No va a ser como aquí que está sudando, que ella que está sudando. Allá los aires acondicionados son espectaculares, 200.000 toneladas de frío. Ahí no hay trabajo. Bueno, capaz que en una de esas te toca arreglar el aire acondicionado. ¿Sí? Pero hermano, pintando las rayas, pero no vaya el carro para estacionar ahí. Bueno, en fin, estaba viendo hoy. Bueno, no voy a ganar de este tema, hermano. Miren, no, que estaba viendo un auto, los nuevos autos, que ya están para volar, que bueno, miren, antes de esto, ¿qué pasó? Ok. Hay funciones que vamos a cumplir. Y las primeras funciones que vamos a cumplir va a ser durante el reino milenial de Cristo. En base a los galardones que nos han otorgado en el tribunal de Cristo, vamos a volver a la tierra a cumplir funciones, porque la tierra todavía va a quedar algo de la tierra. Acuérdense que una tercera parte desaparece. Pero, digamos, los seres vivientes va a haber mucha gente menos. Las naciones, habrá naciones totalmente encendidas que no van a servir para nada. Pero hay cosas que nosotros tenemos que saber y que vamos a gobernar. Y en lo que es gobierno vamos a tener oficios diferentes, en base a los galardones, y te lo traigo un poquito más acá, que tienen que ver con lo
porque las obras que yo y vos realizamos en este tiempo. Si vos haces obras de oro, plata y piedra preciosa, habrá galardones allí. Pero si vos estás haciendo obras que Dios no te dijo que hicieras y que vos hiciste, que vos dijiste yo voy a hacer esto porque es para Dios, pero Dios no te dijo que lo hiciera, no tenías el oído afinado, esas obras se van a quemar. Porque Dios está esperando que seamos obedientes, como decíamos los niños. En la obediencia está la bendición. Ahora, en cuarto lugar, quiero hablar de palabras inefables. Esta es otra revelación que necesitamos saber. Y miren, 2 de Corintios, capítulo 12, versos 3 y 4, dice, la versión Biblia de las Américas, dice, y conozco a tal hombre, el apóstol Pablo está escribiendo. Y él dice, conozco a un hombre, conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, porque él no sabía si salió del cuerpo o viajó con el cuerpo. No sabía si había viajado en el espíritu y el cuerpo había quedado aquí, o había viajado con cuerpo, alma y espíritu. Eso no lo sé, dice Dios lo sabe, pero lo que sí, dijo él, fue arrebatado al paraíso. Mire a dónde fue a parar. Bueno, primero, el versículo anterior dice que fue al tercer cielo, el apóstol Pablo. Y luego fue al paraíso. Mire a dónde fue, al paraíso. ¿Y qué pasó en el paraíso? Y escuchó allí en el paraíso palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. ¿Alguna vez te preguntaste en qué idioma habla Dios? En español. Lógico, en español. Claro. El problema es que al lado nuestro tenemos un chino, un japonés, un hindú, un turco, un persa. Y él dice 3 palabras. ¿En qué idioma habla Dios? Es interesante, ¿no? Porque nosotros, a mí Dios me habla en español. Ni siquiera un poquito en inglés. No, no. A mí me habla en español. A algunos de ustedes le hablan en inglés. ¿Ah? En Tex-Mex. Ok. Palabras inefables. Ahora, ¿por qué Dios le muestra y le habla en el paraíso a Pablo y le dice, no lo podés explicar? No lo tenéis que explicar. Ahora van a ver, ¿cómo tiene culpa la iglesia de que él no pudo explicar eso? La palabra inefable, en la concordancia Strong's 731, es arretos, en griego. Arretos son palabras secretas o remas secretas. Cosas que Dios le dijo. Acuérdense lo que leímos en Deuteronomio 29. Los secretos pertenecen a Dios. Mas las cosas reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos por siempre. Entonces allá escuchó algunos secretos que le fueron revelados, pero que él todavía no pudo terminar de revelar. La razón por qué. Acuérdense cuando el apóstol dice un día beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni soy capaz de todas las opciones que en los Corintios. Y los Corintios que tenían todos los dones, hermano. Sin embargo, teniendo dones, no podían discernir la palabra que el apóstol Pablo le estaba enseñando. Ahora, una de las palabras inefables es Melquisedec. Y ahora, ya termino la quinta, ¿verdad? Pero a la vez esto es un secreto. Y para entrar en esto yo te pregunto, ¿a qué sacerdocio perteneces? A ver. ¿A qué sacerdocio pertenecemos? La iglesia. ¿Qué le estoy poniendo ahí? Es como el profesor que te dice, respóndame la pregunta 9. ¿Cómo dice? ¿Verdad? ¿Verdad? Muy bien. ¿A qué sacerdocio pertenecemos nosotros? Esto es muy importante. Nosotros no pertenecemos al
sacerdocio de Melquisedec. Y ya van a entender por qué. Pero esto es otra cosa que necesitamos. Revelación del cielo. ¿Por qué? Mire Hebreos 5 lo que dice. Siendo constituido por Dios sumo sacerdote, está hablando del Señor Jesucristo, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, acerca de esto tenemos mucho que decir y que dicen, y difícil de explicar. Miren, hay cosas que van a ser difíciles de explicar. Yo recibí un poquito de revelación, pero reconozco que necesito mayor revelación. Puesto que os habéis hecho tardos para oír, lo que había dicho el apóstol Pablo a los corintios. Ahora, el que escribió Hebreos, algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Apolos, pero el que escribió Hebreos está diciendo lo mismo que Pablo, que porque hay gente, acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Acuérdense que esta epístola fue escrita a los hebreos, a los judíos, que ahora habían creído que Jesús era el Mesías. Entonces les tiene que escribir porque ellos seguían en el sacerdocio levítico. Querían seguir viviendo bajo la ley. Y ahora van a entender la diferencia. Dice, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, hermano. ¿Cuánto tiempo le dedican al estudio? No a la lectura de la palabra, al estudio de la palabra. Y pastor, te sabe, yo trabajo, está muy bien, primero lo natural, luego lo espiritual, está perfecto, hay que trabajar. Pero necesitas, hermano, darle por lo menos, del 10% de las 24 horas, son 2 horas 40. Si no le vas a dar el 10%, por lo menos, hermano, 10 minutitos. Leer una palabra y entrar a buscar la revelación de esa palabra. Pero miren lo que dice Pablo, habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces debemos conocer, número uno, las distintas dispensaciones. Yo he hablado de esto, hermano. Hoy estamos en la dispensación de la gracia. La dispensación o el tiempo, el kairos de la ley ya pasó. Yo no estoy bajo la ley, ni me voy a meter bajo la ley porque estoy en la dispensación de la gracia. Estoy bajo el sacerdocio de Melquisedec. Pero mire ahora, para los que hablan del diezmo, aquí va una enseñanza. Debemos tener definido, o debes tener definido tu sacerdocio. Aquí quiero hacer algunas diferencias para que nos quede claro. En el sacerdocio levítico, los sacerdotes eran de la tribu de Leví. En el sacerdocio de Melquisedec, encontramos que, bueno, en la antigüedad los reyes eran de la tribu de Judá. Pero en Jesús se combinaron los dos oficios. Él era rey y sacerdote. ¿Y qué dice la Biblia de nosotros? Que somos reyes y sacerdotes, hermano. Hermano, Dios te mira como un rey y como un sacerdote. Dice la palabra, somos reyes y sacerdotes. Entonces, qué interesante, que en Cristo, porque Jesús era de la tribu de Judá, pero sin ser de la tribu de Leví, él fue sacerdote y fue rey y sacerdote, los dos oficios en él. Eso tiene que ver con el sacerdocio de Melquisedec. Los sacerdotes eran muchos. ¿Por qué? Porque cuando moría uno, el otro tenía que reemplazarlo. Y entonces, durante la época de la ley, hermano, cantidad de sacerdotes, y sumos sacerdotes también, eran los que iban haciendo que la ley se cumpliera. Los sacerdotes estaban ahí para eso, para hacer cumplir la ley, pero dice que en el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio de Cristo era sempiterno. Fue de siempre y hasta siempre. Y ya vamos a ver algo de Melquisedec. En el sacerdocio levítico había que cumplir la letra. Lo que Dios decía y estaba escrito había que cumplirlo. Pero en el sacerdocio de Melquisedec,
Dios escribe en un corazón, la letra en el corazón. No en una piedra, no en un rollo, no en los papiros, sino en el corazón. Allí es donde Dios quiere escribir la palabra de Él, en nuestros corazones. Es interesante que en el sacerdocio levítico, hablando de Malaquías, el que robaba el diezmo caía en maldición. Mire qué interesante. Por eso nosotros tenemos que tener muy en claro. Porque si tú piensas que lo que dice Malaquías 3, acerca de que vosotros me habéis robado, y vosotros dijiste, ¿en qué te hemos robado? Y en vuestros diezmos y ofrendas, maldito soy con maldición. Dice así en Malaquías, maldito soy con maldición los que me habéis robado el diezmo y las ofrendas. Pero eso era durante la ley. Ahora, durante el sacerdocio de Melquisedec, en el sacerdocio de Melquisedec no hay maldición. ¿Por qué? Porque el Señor se hizo maldición. Y todo, hermano, entienda esto, todas las maldiciones fueron quebrantadas en la cruz del Calvario. Por lo tanto, si son todas, la maldición por no diezmar, el Señor la llevó a la cruz. Por eso nosotros en esta iglesia no levantamos ofrenda, ni levantamos diezmo. Pero eso no significa que tú no tengas la responsabilidad de seguir diezmando o de ofrendar. Ya vas a ver por qué. Tú ves a 100 iglesias y de las 100 iglesias, 99 iglesias te pasan el ofrendero y te piden el diezmo. ¿Sí o no? Hasta la iglesia católica, hermano. Entra en el monaguillo, te está esperando así. ¿Cómo vas? ¿Vale? ¿Cuántos están contentos por pertenecer al sacerdocio Melquisedec? Ahora a ver por qué. Todavía no se les reveló mucho, pero van a ver. En el sacerdocio de Melquisedec no hay maldición. No hay. ¿Él se hizo maldición por nosotros, sí o no? Entonces, no se hizo cargo de algunas maldiciones. El Señor llevó en Él todas las maldiciones de la tierra. Y solo a través de Él alcanzamos todas las bendiciones. Eso sí pasa, pero las maldiciones no pasan. Por lo tanto, la maldición de que le roba el diezmo no pasa. Entonces usted me dice, pastor, ¿usted me está diciendo que si yo no pongo el diezmo, Dios no me maldice? Sí, te estoy enseñando eso hoy. Que no estás bajo maldición si no pones el diezmo. Eso puede ir en contra mía, ¿verdad? Pero te voy a explicar algo que te va a dar vuelta la cabeza. Cabezón. El diezmo en la ley, hermano. En el sacerdocio levítico el diezmo era obligatorio. Y los levitas estaban al salto. Bueno, mire, Isaac tiene 25 ovejas. Nos corresponden 2 ovejas y media para nosotros. Andaba Abraham, Moisés, Isaac y todo. El diezmo era obligatorio, poner o poner. Pero en el sacerdocio Melquisedec, ahí voy, ahí empiezo. El diezmo es voluntario. El diezmo voluntario. Qué bueno mensaje del pastor el domingo pasado. Doy gloria a Dios. Lo que decía el pastor, no es obligatorio el diezmo. ¿Es verdad? No es obligatorio. ¿Es verdad? O está, si pertenecía al sacerdocio de Melquisedec, no tenía obligación de diezmo. Ya, tranquilo. Malaquías dice eso. Que hay una maldición contra el que robaban el diezmo. Si vos querés, yo te lo leo. ¿Para qué? Pues ya te sabés de memoria, ¿no? Ya te predicaron 30 años sobre eso. Pero en Hebreos 7:8, miren hermano, aquí empezamos. En Hebreos 7:8, porque algunos dicen, en el Nuevo Testamento la Biblia no habla del diezmo. Mentira. La Biblia sí habla del diezmo. Y sí enseña del diezmo en el Nuevo Testamento. Y se lo voy a mostrar. Hay un pasaje. Ahí dice, ciertamente hombres mortales recibían el diezmo. Pero allí lo recibe uno de quien se da testimonio. Hermano, hablando de allí está hablando del cielo. Nosotros como pertenecemos al sacerdocio de Melquisedec, hay alguien que recibe los diezmos.
entonces se está hablando del diezmo. Entonces el Nuevo Testamento enseña algo del diezmo. Y si no, mira. Bueno, un poquito más adelante. Ya se lo llevo a la próxima. Mire lo que dice ahí. Así que dejemos, miren, hermano. Dios, miren. ¿Cómo explico esto? Que los que tengan la letra Tau son gente que fueron marcados porque son productos terminados, porque entienden en lo que las abominaciones de la iglesia hay y están dispuestos a clamar y gemir por los que están dentro de la Jerusalén espiritual. Entonces dice Hebreos, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Hermano, esto parecería un hereje que escribe eso. No me diga que no. Mire lo que está diciendo. Que debemos dejar de enseñar las cosas elementales de Cristo. ¿Cómo que deje? A ver, yo estoy leyendo bien o estoy leyendo mal. Dígame usted. ¿Qué dice ahí? Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo, hermano. El 90% de la iglesia que tú visitas te hablan de aquellas cosas viejas. Que la fe, que lo que le pasó a la mujer que tenía flujo de sangre, que historia, ¿viste? Y te tienen con historia. Pero no entran en revelación. Ahí, hermano, es terrible lo que enseña allí. Porque dice, dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, dice, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. Mire, ¿hacia dónde quiere este varón que escribió la carta a los hebreos? Está diciendo, ¿hacia dónde tenemos que ir? Hasta que lleguemos a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos, esto es la nueva traducción viviente, no puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento, de las malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno. Así que, si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Es que la letra Tau no es cualquiera. Los que van a ser marcados es gente que está teniendo porque quiere entender, porque quiere aprender, porque está buscando, aunque sea tienen tiempo libre y en cambio andar facebookeando, se pone a escuchar una prédica, se pone a escuchar una canción de adoración a Dios, una canción de alabanza. Está buscando que su espíritu sea edificado, pero hay gente que no. Hay gente que necesita repasar una otra vez las enseñanzas elementales de Cristo. Ahora yo quiero que por un momento usted entienda lo que pasó ahí en Génesis 14. Dice que habían venido los enemigos y se habían llevado al sobrino de Abraham, a Lot. Y se lo habían llevado y habían llevado, bueno, mucha gente. Y entonces Abraham, con 318 familiares que tenía, gente suya, salió en la búsqueda y venció al enemigo y capturó otra vez a Lot y lo trajo a Lot. Y sucede ahí en Génesis 14, sucede algo muy interesante. A ver, miren, rapidito, yo se lo leo. Dice en el versículo 18, entonces Melquisedec, ahí aparece Melquisedec, mire usted. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y sacó vino. A ver, vení, vos sos un buen vení, sos un cara, sí, vamos a tomar un vino, vení a casa que vamos a tomar un vino. Pásame la libretita esa. ¿Quién tiene cara de nosotros dos? ¿Él tiene cara de Abraham o de Melquisedec? Cara de turco tiene, pero no es turco. Bueno, vamos a suponer que él es Abraham. Y yo soy Melquisedec. Me tocó la mejor parte, che. Saqué la primera nominación en la película. El primer puesto. Él tiene el segundo. Ok. Entonces, yo vengo de una
Yo soy Melquisedec. Él viene de una batalla de la cual pudo vencer. Y viene, y hay dos bandidos. Bueno, había varios, pero allí estaba también. ¿Te puede venir, varón querido? Tenés una cara de bandido. Vení, hermano. Así entienden los hermanos. Este es el rey de Sodoma. Mirá quién está acá. Mirá lo que se juntaron. Melquisedec, Abraham y el rey de Sodoma. Y entonces sucede lo siguiente. Yo soy Melquisedec. Él es Abraham. Él viene de derrotar a los enemigos. Entonces Melquisedec hace esto, miren. Vamos a poner pan y vino. Melquisedec le da a Abraham pan, vino y una bendición. Esto es Melquisedec. Pero miren lo que hace Abraham. Dame el 10%, lo voy a decir. Que tenés en el bolsillo, dame el 10%, dale. No, de lo que tenés en el bolsillo. Okay. De todo lo que él tenía, todo lo que Abraham tenía, le dio los diezmos a Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Leímos recién que era el sumo sacerdote del Altísimo, rey de Salem. Pero dice la historia que no tiene genealogía, que nadie sabe dónde nació, ni de dónde nació, ni cómo llegó a ser rey de Salem. Pero en eso estaba el rey de Sodoma. Y le dice a Turquía, ¿viste? Y le dice a Abraham, él le dice a Abraham, vos quedate con la gente. No, él le dice, déjame la gente a mí y vos llevate todos los bienes. Implicaba los lingotes de oro, las monedas de oro, de plata, todo lo demás. Y entonces Abraham le dice a él, el día de mañana vos vas a decir que yo fui bendecido por vos. Así que no quiero de vos ni la correa de tu calzado, que lo tenés como domingo, ni la correa de tu calzado, no quiero nada de vos, dice Abraham. Un aplauso para la teatrera. ¿Pero qué significa esta historia, hermano? Que Abraham reconoce el sacerdocio de Melquisedec y le da los diezmos. Hermano, ese tiempo no era el tiempo de la ley, fue antes de la ley. ¿Quién está primero, Abraham o Moisés? ¿Abraham o Moisés? Abraham. Hermano, Abraham todavía no había tenido Isaac cuando sucede esto. Porque después de esto, parte de la bendición que le da Melquisedec a Abraham, le da pan, le da vino y le da la bendición. Fíjense qué interesante. En la bendición termina el capítulo 14 y en el capítulo 15 empieza. Y Dios le promete a Abraham un hijo. Y lo bendice con un hijo. Y el hijo después, hermano. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque el diezmo es antes de la ley de Moisés. Hay gente que dice, no, el diezmo es de la ley. No, tú no tienes que no diezmar porque es de la ley. Porque si vamos al caso, el diezmo es antes de la ley. Es del orden de Melquisedec. Pero, aquí es donde vamos. ¿Qué por dónde quedó? Fíjense que Melquisedec le da a Abraham pan, vino y bendición. Melquisedec le da a Abraham. Y Abraham le dio el diezmo de todo a Melquisedec. Después ustedes lo buscan. Lo pueden leer en esta historia de Melquisedec. Pero ¿qué quiero decir con esto? Miren Hebreos 7, dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Si Jesucristo pertenece al orden de Melquisedec, ¿a quién pertenecemos nosotros? Al orden de Melquisedec, no al orden del sacerdocio levítico. Ahora, mire, en la Nueva Traducción Viviente dice, ¿qué aflicciones esperan, fariseos? Pues ustedes, mire, Jesús le está diciendo eso. Ustedes se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas. Es decir, los fariseos
eran de ir y diezmar. ¿Por qué? Porque vivían bajo el sacerdocio levítico, bajo la ley. Entonces ellos se cuidaban de que si tenían 10 plantitas de orégano, una plantita esta para iban a la iglesia, al templo, y llevaban el diezmo. Entonces Jesús le dice, ustedes se cuidan mucho con el tema del diezmo. Dice, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Es decir, no eran justos. No eran justos con el prójimo. Si tenían algún empleado, lo hacían negrear. Como dijo Salomón, hay que trabajar como negro para vivir como rubio, como gringo. Okay. Es cierto, y ahí miren lo que dice el Señor. Ahí está la enseñanza. Es cierto, ¿qué dice Jesús? Que es cierto que deben diezmar. Entonces Jesús enseñó sobre el diezmo. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Es decir, que Dios considera más importante que tú seas justo a que pongas el diezmo. Sacerdocio de Melquisedec. Pero quiero decirte algo más. El diezmo, el diezmador, perdón, es alguien que tiene la letra Tau. ¿Quién tiene la letra Tau? Aquel que entiende, mira hacia atrás y dice, todo lo que tengo me lo dio el Señor. Es el que entiende que todo lo que vos tenés te lo regala el Señor. Es el que entiende la palabra que dice de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, si todo es de Dios, hermano, ¿por qué le rogas diezmo a Dios? Sabes que no vas a ser maldecido, pero te voy a aclarar algo. Tampoco vas a ser bendecido. Ahí te maté. Ahí te pedí con el sartén en la cabeza. Yo no. ¿Por qué? Porque no estás obligado a diezmar. Si alguien te dice que tenés que vos sacar el sacerdocio que vos perteneces a la palabra. Yo pertenezco al sacerdocio Melquisedec, no tengo obligación. Pero como yo tengo la letra Tau, he sido un hombre procesado en la vida y entiendo que todo lo que tengo se lo debo al Señor porque es del Señor. Entonces a mí no me cuesta dar diezmo. Y doy el diezmo porque entiendo que en el sacerdocio de Melquisedec el que diezma es bendecido. Pero el que no diezma no es maldecido. Quiero que entiendas la diferencia. Te vas a salvar. Si no diezmas, no vas a ser maldecido. Pero bueno, ¿no? Yo estaría aplaudiendo al Señor. Pero, si no diezmas, no recibí la bendición del sacerdote Melquisedec. Por eso es que es inteligente, dice, para todo el Señor. Si yo tengo $100, ¿qué te cuesta sacar $10 aparte? ¿Tenés $1000? Saca 100. Si tenés 10.000, claro, va a ganar. Pero el Señor no es tuyo. Ahora bien, hay gente que hace lo siguiente. ¿Tenés $100? No tenés $100, no prestaron muy mal. Dale la Biblia. Vamos a poner que son $100 todo el día. Y yo digo, ok, con esto, lo veo necesitado, ¿no? El Edgar está más necesitado, más hambriento. Entonces yo voy con los $100. Esto viene de parte de Dios. Yo le voy a decir eso. Es no entender la diferencia entre diezmo, ofrendas, primicias y limosnas. Las limosnas son para el prójimo. Pero el diezmo, la Biblia enseña que el diezmo es para Dios, es para el alfolí, es al ofrendero. Ustedes saben, yo no enseño nunca sobre el diezmo, ni sobre la ofrenda. Pero hoy hay que aclarar algo. Yo pertenezco al sacerdocio levítico. No. Yo pertenezco al sacerdocio de Melquisedec. Sí. Entonces lo que es de Dios es diezmo. La Biblia enseña que el diezmo es de Dios. Yo tengo que tener el diezmo. ¿A quién es figura de Melquisedec? Porque el que es figura de Melquisedec te da pan, que es alimento espiritual. Te da vino, que es vida abundante y gozosa. Y te da bendición. Entendela esa.
En el sacerdocio de Melquisedec vos recibís pan, recibís vino y recibís bendición. Por lo tanto, hermano, bajo maldición, si no diezmas, no estás. Si te dijeron, Malaquías 3, usted va a ser un maldito, está bajo maldición, la maldición, a mí, mi maldición, se la lleva el Señor Jesús. Pero si yo no diezmo, soy chambón. Debo andar por la letra 16 más o menos. A la letra 22 me falta. Sí, bueno, a ver, primera, ok. Hermano, en este tiempo hay una proliferación de judíos mesiánicos. ¿Qué significa? Hispanos que se ponen un kipá, que se ponen el talit, que cantan canciones hebreas. Y yo conozco la iglesia, aquí cerquita, que son hermanos. Todos se saludan. ¡Hermano, que me libre! ¿Cómo saluda hebreo? ¿Qué debería hacer el hebreo? Y prenden las velas. Y también ponen la cena del Señor un poco de hierbas amargas. Y lo vean haciendo una horrible. Una cosa, nosotros un día hicimos la Pascua aquí. Y enseñamos lo que es la Pascua con todos los ingredientes de la Pascua. Y cómo es. Y explicamos el tercer pan. Hermano, en el sacerdocio de Melquisedec hay solo pan, vino y bendición. Y si no, volver a ver. Si no se aplaude al Señor, hácelo. Yo no puedo volver al judaísmo. Cuando Pablo me vino a enseñar acerca del cristianismo, entonces yo no puedo andar con cosas del pasado, hermano. No debemos circuncidarnos por las dudas, hermano, ni loco. A no ser que el médico te diga por alguna situación, que sé yo. El médico te dice, hay que circuncidar. Y bueno, pero si no, ¿qué circuncisión? Eso es para los que están en el sacerdocio levítico. Los que pertenecemos al sacerdocio de Melquisedec no necesitamos circuncisión. ¿Cuántos hombres dicen amén? Claro, hermano, por favor. Amén. Amén, recontra amén. No debemos poner hierba, hermano, en la cena del Señor. ¿Para qué anda arrugándole la cara a la gente? Pan y vino. Chao, viejo. No necesitamos practicar ritos ceremoniales. Ni el kipá, ni el... ¿Qué sos judaizante vos? Ahora queremos volver a la costumbre judaica. No pertenecemos al sacerdocio levítico, pertenecemos al sacerdocio Melquisedec. El Salmo 100 pide que interesante. David, en el Salmo 110, verso 4, habló sobre Melquisedec. Y dijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hermano, hay mucha revelación que necesitamos. Pero en este tiempo, hoy, hablamos de 5 cosas. La primera, a ver, eso que morir. Ya todo empieza a mecánica. Número 1, la venida secreta es algo que necesitamos revelación. Sobre la venida secreta. Número 2, la palabra luego. Hay que estudiar ahí, luego. Número 3, hombre nuevo. Nombre nuevo. Esa doctrina no la enseñé yo. Nombre nuevo sí. Según el oficio. Palabra inefable. Y algo que tenemos que hacer. Y ahora, el sacerdocio de Melquisedec. No ponemos de pie. Los músicos pueden ir pasando porque algún día les va a agarrar la noche. Miren, hermano. ¿Qué les parece a ustedes si ustedes dijeran, sí, escucha, ya termino. Ustedes dijeron, sí, hay que amarlo al pastor. Pero aborrece a la esposa del pastor. Ay. Yo puedo hablar con tranquilidad porque sé que nadie aprecia a mi papá. Aprovecho que no está. Pero la verdad es esta, hermano. ¿Cómo podés decir que amas a Cristo si aborreces a la novia, que es la iglesia? Los que tienen la palabra, la letra Tau, son los que están clamando y gimiendo por
que dentro de la iglesia, la novia de Cristo, hay abominaciones. Entonces tenemos que amar a la novia de Cristo. En el libro de Cantar de los Cantares habla cuando la mujer de Salomón iba en un carruaje y Salomón le manda 60 valientes, dice, que manejaban espada como nadie, como todo. Los mejores espadachines, para cuidar a la novia. Cuidas a la novia, amás a la novia de Cristo. Porque ¿cómo puedes decir que amas la iglesia si no estás dispuesto a dar el diezmo y las ofrendas a la iglesia? Estás un mes sin venir, y en esa semana que fuiste cobrando el diezmo y las ofrendas, la dejaste de poner, y solo pones lo que cuando viniste. ¿Te parece que eso es justo? ¿Sabes qué dijo el Señor? No dejes de hacer esto sin dejar de hacer aquello. No dejes de practicar la justicia, pero no dejes de diezmar. ¿Vos querés ser bendecido? Si te quedas con el diezmo del Señor, no vas a tener maldición, pero no vas a tener bendición. Te la perdés vos. Te la perdés. Entonces es importante que entendamos, hermano, en el tiempo que nosotros estamos. No podemos decir yo amo a Cristo, a quien todavía no veo, pero que veremos, porque le vamos a ver, y le vamos a ver cara a cara. Pero a quien ves, que es su novia la que tenemos que preparar, no tenés compromiso con ella. Encontramos en la palabra muchas historias de los eunucos que cuidaban a la novia. Cuidar a la novia es un ministerio. Orar por la novia es un ministerio. Venir a la mañana a orar por la iglesia es un ministerio. Es tiempo, hermano, que mostremos nuestro amor por el Señor y por su iglesia. Vamos a orar. Yo quiero animarte a que cierres los ojos y que de verdad te presentes delante del Señor ahora, antes de que llegue el momento de presentarte ante el tribunal de Cristo. Y hermano, quizás tengas que presentarte como un ladrón delante de Él. Y le diga, Señor, de verdad, yo he robado el diezmo. Gracias, Señor, porque no hay maldición contra mí. Porque Cristo se hizo maldición. Pero, Señor, yo quiero del sacerdocio de Melquisedec, quiero la bendición. La bendición que vino sobre Abraham. La bendición que vino sobre Isaac. La bendición que vino sobre Jacob e Israel. Padre, yo quiero la bendición del sacerdocio de Melquisedec. Y para ello, Señor, tengo que reconocer que te he robado. Pero, Señor, hoy que nos estás dando un poquito más de revelación, nosotros, Señor, queremos hacer un pacto contigo. Queremos ser fieles y justos. Fieles y justos que no hemos sido. Perdónanos, Señor. Perdona tu iglesia. Mi hermano, te animo a que le pidas perdón al Señor. Si no fuiste fiel, te vuelvo a decir, no hay maldición sobre tu vida. Si no fuiste fiel, es importante que seas justo y le pidas al Señor perdón y pactes con Él, porque Él te quiere bendecir. Y la bendición viene en la fidelidad al Señor y a su revelación. Padre, quiero bendecir cada familia aquí. Señor, el enemigo ha tenido autoridad para frenar las bendiciones. Ha tenido autoridad que ha sido autoridad otorgada por medio de la injusticia que hemos practicado, por medio de la infidelidad, Señor, que hemos tenido hacia ti y hacia tu reino. Pero, Padre,
iglesia, que se han arrepentido y que están dispuestos, Señor, a entrar en el camino de la bendición. Sobre ellos, Señor, y solo sobre ellos, declaro tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se abren puertas laborales en esta semana. Se abre una puerta que nadie va a poder cerrar. Se abre un trabajo, se abren economías, bendiciones. Vienen de Dios para los hijos fieles. Padre, gracias porque nosotros pertenecemos a tu sacerdocio. Sacerdocio eterno, sacerdocio de bendición y no de maldición. Padre, gracias en el nombre de tu Hijo. Amén. Hoy recordé lo que mis ojos vieron, aquella luz que estremeció mi ser.